Espero que sea bendición para ustedes y que sea la honra para Dios. Espero que les gustó y para la honra y gloria de Dios y felicidad de los padres. Papi, 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 tú eres el mejor. Papi, 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 tú eres el mejor. Cuando tú me abrazas, cuando me levantas y me das besitos antes de dormir. Cuando me corriges, cuando me ayudas, cuando tengo dudas, siempre estás ahí.
Papi, 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 tú eres el mejor. Papi, 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 tú eres el mejor. Y por eso te quiero mucho, papi. Eres el más fuerte. ¡Wow! Papi, 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 tú eres el mejor. Papi, 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 tú eres el mejor. Cuando me abrazas, cuando me levantas y me das besitos antes de dormir. Cuando me corriges, cuando me ayudas, cuando tengo dudas, siempre estás ahí. Papi, 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 tú eres el mejor. Papi, 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 tú eres el mejor. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. El día de hoy no podía pasar por alto un sermón basado en el Padre. Y quiero hacer, hermanos, un hincapié de que voy a hablar acerca de la relación entre los padres e hijos y viceversa, pero quiero comenzar con una clave que Dios nos da en la Biblia. Cuando Él establece los mandamientos, los primeros era entre el hombre y Dios, la relación entre el hombre y Dios. Y después de eso, hermanos, inmediatamente después habló en el hogar. Dijo, muy bien, tú y yo individualmente vamos a tener, tú me debes de honrar, dice Dios, tú me debes de adorar, y le puso estatutos, el reconocimiento de Dios, el tomarse el tiempo de irle a adorar. Pero inmediatamente después, hermanos y amigos, y aquí les quiero hacer un hincapié de por qué a las generaciones, a las familias y a los individuos les va mal, es por no seguir este mandamiento que Dios le da a todo hombre, crea en Dios o no. ¿Saben cuál es ese mandamiento que Dios dio después de la relación entre el individuo y Dios? Fue honra a tu padre y a tu madre. Y luego agrega las bendiciones. Pero quiero decirte, hermanos y amigos queridos, que la razón por la que muchas veces nos va mal, tanto como personas o como naciones, y aquí acabamos de leer generaciones, es porque no honramos a nuestro padre y a nuestra madre. De acuerdo con la Biblia, a través de la historia han existido personas, generaciones, familias, individuos que han traído la autorruina por su relación con sus padres. Esta actitud incorrecta comienza en el hogar y después de eso se extiende a las relaciones, el trato hacia las demás personas. Pero quiero dirigirme ahora a ti, que quizás tú puedas decir, no, pues yo estoy bien con mi papá, o mi papá ya ni siquiera está conmigo, o mi papá fue un padre ausente, o mi papá ni siquiera se hizo cargo de nosotros, o yo soy el bastardo. No sé si alguien me va siguiendo aquí. Sin importar cuál sea tu situación, el mandamiento de Dios no cambia. Dios no estableció y dijo, honra a tu padre y a tu madre si tú quieres, o si son buenos. Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y para que tengas larga vida en la tierra que Él le había jurado al pueblo de Israel y ahora nos la da a nosotros también. Nunca especifica si son buenos o si tú tienes que ponerlos en una lista y decir, bueno, estuvo conmigo, me dio buenos consejos, estuvo siempre ayudándome en la tarea, me enseñó a la carpintería o me enseñó esto o aquello. Eso no dice Dios. Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Y creo que todos, queridos amigos y hermanos, hemos estado en un momento de nuestras vidas que no lo hemos hecho. Creo que yo también, ¿verdad? Si usted hace un análisis en su vida, hay momentos en la vida que yo no he honrado a mi padre o a mi madre.
En Proverbios 30, del 11 al 14, que acabamos de leer, Proverbios 30, del 11 al 14, Dios comienza diciendo en esta porción que el trato hacia las demás personas está vinculado con mi relación con el Padre. Proverbios 30, del 11 al 14. Fíjate lo que dice y sígueme con mucho cuidado. Hay generación que maldice a su padre y a su madre, pues no la maldice, pero dice tampoco la bendice. Hay generación limpia en su propia opinión. Estoy bien. ¿Para qué voy a bendecir al viejo? ¿Para qué voy a ir a visitarlo? ¿Para qué voy a tener un buen trato con ellos? Si cuando yo era niño me trataron mal, se olvidaron de mí, me trataron con la punta del pie. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes, y me impacta mucho, hermanos, porque habla acerca de su boca. O sea, con su boca lastiman y hace una relación entre los dientes y las muelas como una espada o unos cuchillos, con el propósito de devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Yo no sé cuál sea tu relación con tu padre o cuál fue la relación con tu padre, pero hoy quiero mostrarte el gran valor que Dios le da cuando un hijo honra a su padre y a su madre. Y quiero hacer énfasis que cuando Dios dio esta orden al pueblo de Israel, lo hizo a dos generaciones distintas. Y nunca dio cláusulas, es decir, hónralos si se lo merecen, o si han sido buenos padres, o si te dieron lo que tú querías y pedías o merecías, o si han dado un buen ejemplo. Solo mandó: honra a tu padre y a tu madre. Si tú lees Éxodo, capítulo 20, versículo 12, esa es la primera vez en la que Dios da el mandamiento. Esta es la primera generación. ¿Y sabes cuál fue esta generación? La que pereció. Esa generación fue la que pereció. Y en Éxodo 20:12, Dios le dice al pueblo de Israel: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pasaron 40 años después y se lo volvió a decir a los hijos de esa generación que había muerto. Y se lo volvió a decir en Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. La palabra Deuteronomio es una palabra griega, no es hebrea, que significa la ley por segunda vez. Eso significa. Dios le dio la ley, la misma ley, pero por segunda vez a la siguiente generación. Aquellos que habían sido de 20 años para abajo y que habían llegado a obtener la tierra prometida, Dios les volvió a decir en Deuteronomio 5, versículo 16, lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. Aquí agrega más a la segunda generación y agrega: para que sean prolongados tus días. Ya no nada más termina con esa promesa, sino que le añade: y te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. A la segunda generación le dice: yo te mando, honra a tu padre y a tu madre, y te va a dar larga vida. Y aparte, te va a ir bien. Ahora, si nosotros analizamos cómo se encuentran estas generaciones, lamentablemente, hermanos, la decadencia de la honra al Padre ha incrementado o ha decrementado, mejor dicho. Hay gente que ya no visita a sus padres, que ya ni siquiera les habla, que no se dan el tiempo de decir: vamos a comer. ¿Qué necesitas, mamá? ¿Qué necesitas, papá? Y hermanos que son mayores, por favor no me malinterpreten, ¿verdad? No quiero atacar su edad, pero es necesario decir que ustedes ya no tienen la misma fuerza, ya no tienen la misma capacidad de enseñar,
ya no tienen tampoco la facilidad de moverse. Por favor, no me malinterpreten, como lo hacían antes. A veces quisieran darle la misma cachetada, ¿verdad?, a los hijos. No, no se quedan, ¿verdad? Pero es importante entender que como hijos se nos da a nosotros como mandamiento honrarlos. Quiero que veamos rápidamente 2 puntos acerca de la relación. La Biblia está lleno de personajes que honraron a sus padres. Tenemos, por ejemplo, a José. Si recuerdan, José se sentía orgulloso de su padre, muy orgulloso. Y cuando llegó, hermanos, dice la Biblia que él, siendo el segundo en Egipto, la nación más poderosa en aquel tiempo, él se bajó y besó a su padre y se arrodilló delante de su padre, siendo el segundo de la nación más poderosa. Pero también tenemos otros personajes que menospreciaban a sus padres, ¿verdad? Tenemos a Absalón, por ejemplo, pero el día de hoy no me voy a enfocar en él, me voy a enfocar en un hombre llamado Cam. Y quiero que veamos la maldición de Cam. Y se encuentra en Génesis capítulo 9, los versículos del 20 al 25. Y quiero que veamos un principio muy grande, porque hay gente que me ha dicho, es que usted no sabe cómo era mi padre. Usted no sabe lo que era mi madre. Fíjate lo que dice Génesis capítulo 9, los versículos del 20 al 25. Después comenzó Noé a labrar la tierra, después de haber salido del arca, y plantó una viña. Obviamente, plantar una viña llevaba tiempo. Nos da a entender que había pasado quizás años después de esto. Y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Obviamente él estaba borracho. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo, ya sabemos quién era el más joven, Cam, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Ahora, yo no estoy aquí para decirte que esta es una plataforma para decir que aquí provienen muchas naciones esclavas. Ese no es el punto. Porque si tú analizas más adelante, no solamente, o la historia, no tienen relación totalmente con ellos. La esclavitud ha existido en todo ámbito. Pero quiero que meditemos en este evento bíblico donde surgen todas las familias de la tierra, el origen de todas las familias de la tierra, ese cuello de botella, de ahí venimos todos. Así que todos podemos decir que venimos de Adán y Eva. Porque este cuello de botella, donde Noé y su esposa tuvieron 3 hijos y obviamente las nueras y los hijos de ellos, de ahí venimos todos y cada uno de nosotros. Desde esta familia existía la deshonra a los padres. Miren, hermanos y amigos, nuestros padres no son perfectos. O quizás usted como padre puede decir lo mismo, yo no soy perfecto, he cometido errores, he dicho cosas que quizás sean difíciles. Y existe un dicho, hermanos, que creo que la mayoría de nosotros conocemos, los trapitos sucios se lavan en casa. ¿Qué quiere decir esto, hermanos y amigos? Y sobre todo para los hijos, tenemos que aprender a cubrir los pecados de los padres. Ahora, por favor, sígame con mucho cuidado. Si tu padre o tu madre se extralimitan, si cometen atrocidades, quizás violan muchas clases de leyes o abusan de ti en muchos sentidos, por favor no me malinterpretes, no estoy diciendo que todos los pecados se deben de cubrir, pero si tu padre o tu madre son abusadores físicos, quizás sexuales, que han cometido fraudes u otro tipo de delitos que dañan no solo la vida de la familia, sino de otras familias, es nuestro deber reportarlo quizás a la autoridad pastoral o quizás a alguien que le tengas confianza, le digo a los niños, ¿verdad? O a las autoridades.
No estoy hablando de cubrir esa clase de pecados, sino estoy hablando sus errores. Quizás cuando fueron muy duros contigo, o cuando tú veías a tu padre, mi papá fue alcohólico, mi papá le golpeaba a mi mamá, mi papá fue esto y aquello. Hermanos y amigos, son clases difíciles. Pero aquí nos enseña un principio muy grande, que como hijos debemos respetar y honrar al Padre aún con sus errores. No quiero justificar a Noé, hermanos y amigos, pero si uno analiza la vida de Noé, hermanos, fue el único adulto. Sígame con cuidado. A Noé a la edad de 500 años se le da la orden que construya el arca. ¿Cuántos años le llevó? 100. Nos da a entender que Sem, Cam y Jafet nacieron alrededor de los años 500, 510. Ya eran hombres adultos, ya tenían casi 100 años. Pero Noé, hermanos, por favor, sígame con cuidado, vio morir a la gente. Y no solo eso, hermanos. Dice la Biblia que iba la gente y les decía, ábrenos, Noé. Se estaban ahogando, veían el agua subir. ¿Se imagina el impacto que Noé pudo haber tenido? Como cabeza de hogar, decir, solo mis hijos y estos animales, Señor, ¿cómo los animales en vez de la vida? Dios ya había dado el juicio. No estoy justificando a Noé, pero se puede imaginar el soñar, el ver cómo esos hombres trataban de subirse, o llévate a mi hijo, llévate a mi bebé. ¿Me van siguiendo? O sea, no estoy justificando que se haya emborrachado, pero estoy dando a entender por qué Noé vivía así, o cayó en eso. La Biblia, hermanos, nos dice, y por favor, Cam no hizo nada para cubrir la desnudez de su padre, sino que fue a decirlo a sus hermanos, no con la intención de pedir ayuda, quizás de burlarse. ¿Cómo sabemos esto? Por el desenlace del evento. Miren, hermanos, lo más importante de esta maldición no es que fue directamente a Cam. ¿Qué dice la Biblia en el versículo 25 que hizo Noé? ¿A quién maldijo Noé, hermanos? Al hijo. Hermanos, les voy a decir algo muy importante, y esto va para los padres. Si el padre no enseña al hijo a tener una buena actitud hacia el abuelo, la maldición va a continuar. Yo no sé quién quiere eso para su vida, hermanos, pero la Biblia dice que Noé, al volver en sí, supo y le dice a Cam, maldito será tu hijo. ¿Qué es lo que más le puede a un padre? El daño a los hijos. ¿Me va siguiendo, hermanos? Y entonces Dios nos enseña este principio, que si usted como hijo no honra al padre, no espere que su hijo también le vaya bien. O sea, va para los dos, hermanos, tanto el padre como el hijo. Y ahora aquí el abuelo. Cam, hermanos, fíjense lo que el versículo 18, hermanos. Canaán fue el maldito, pero fíjense, dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. ¿Y sobre quién fue la maldición? Sobre Canaán. Hermanos, yo en la secundaria recuerdo claramente una obra de teatro respecto al respeto a los padres. Y se trataba de un hombre que recibía la visita inesperada de su padre. Como él estaba muy ocupado, le dice, papá, ¿qué estás haciendo? Y llega el padre con una maleta y le dice, hijo, por tanto tiempo te he estado hablando, no pude pagar la casa, te pedí ayuda, pero no contestabas mis llamadas, no estabas al pendiente y no tengo a dónde ir. Y el hijo, ocupado, dice, papá, es que he estado muy ocupado, no he tenido tiempo para responder tus preguntas. Y todo esto fue en la obra, hermanos, en 10 minutos. Yo solamente le estoy haciendo un resumen. Pero me acuerdo mucho, hermanos, que estaba su hijo ahí, estaba el padre, siendo grosero con el padre, ¿verdad? Y el hijo, o el nieto, mejor dicho, viendo todo. Desesperado el padre le dice, ¿sabes qué? No tengo dónde darte lugar, te vas a quedar allí en
sofá. Hijo, por favor, tráigale una cobija. Y mientras iba el hijo, el padre decía, discúlpame hijo, no quiero ser una carga para ti, lamentablemente ya no pude pagar, etcétera, etcétera, te llamé para pedir ayuda, pero no papá, no tuve tiempo, etcétera, etcétera, todo esto era en ese lapso. Y el hijo, o mejor dicho, el de medio, así me van siguiendo, ¿verdad? El hijo, voy a decir padre, hijo, nieto. El hijo, desesperándose porque el nieto se tardaba, dice, ¿sabes qué, papá? Ahí vengo, ya se está tardando mucho mi hijo, voy a ir a ver. Y al llegar con el hijo estaba cortando la cobija. Y el padre le dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás destruyendo eso? Te dije que era para tu abuelo. Dije, mira papá, era un niño. Esta mitad es para mi abuelo. Y esta mitad la voy a guardar para cuando tú crezcas. Te voy a tratar igual. Eso era el ejemplo en una secundaria, hermanos. Si lo analizamos en este principio, así dice la Biblia, que si el padre no enseña al hijo con el respeto al padre, también se traerá daño. Hermanos, rápidamente, con esto vamos a terminar. La relación entre el padre y los hijos es crucial. En Efesios 6, los versículos del 1 al 4, fíjate lo que dice Efesios 6, del 1 al 4. Dice la Biblia, hermanos, Dios, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. No se quedó solamente en el Antiguo Testamento, sino que también se transfirió al Nuevo Testamento, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿A quién quién de aquí no quiere que le vaya bien en la vida, hermanos? Creo que a todos. Y Dios nos da la clave para tener eso. Pero también le habla a los padres y les dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El consejo divino para una sana relación entre los padres y los hijos se encuentra en que ambos tengan una buena relación con Dios. Si se dieron cuenta, en el versículo 6 le dice a los hijos que hay que obedecer al padre, pero hay ahí un filtro. ¿Cuál es el filtro, hermanos? En el Señor. Y si leen el versículo 4, le dice a los padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación. ¿Y cuál es el filtro? Del Señor. La clave, hermanos, es que ambos, tanto el hijo como el padre, tengan una buena relación con Dios. Y te lo digo con todo mi corazón. Si tú no honras a tu padre, tú no tienes una buena relación con Dios. ¿Sí? Y estoy dispuesto a ir a tu velorio a predicar. Porque va a ser más rápido, ¿o me equivoco? No me equivoco. Eso dice. ¿Sí? Te lo digo con todo mi corazón. Quizás seas un empresario, quizás te vaya bien, quizás tengas el éxito que quieras, pero te lo digo, se va a alargar. Se va a cortar, mejor dicho, tu vida y no te va a ir bien. Debemos ser hombres y mujeres que aconsejan a nuestros hijos intencionalmente a través de la palabra de Dios. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. ¿Sabes quién escribe esto, hermanos? Salomón. Ya era un adulto. ¿Y sabes quién se lo había dicho? Su padre David, el mujeriego, el adúltero, el que no hizo nada por defender a su hija Tamar, el que prefirió a Absalón, su hijo, que su ejército. Si podemos hablar de estos hombres, tienen mucha cola que le pisaran. Pero Salomón dijo que era el hijo de Betsabé.
de una relación adúltera. Él dijo, oye la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. En el Salmo 112, versículo 1 y 2 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Es una relación entre tú y Dios, pero fíjate la promesa que hace. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Un hombre de Dios que atiende esto y como dice aquí, se deleita en los mandamientos de Dios y lo hace, sin duda alguna, honra a su padre y a su madre. Y al hacer eso, sus hijos lo verán y serán benditos. Y Proverbios 23-22 dice, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Quizás tú ya no tienes a tu padre, ya lo perdiste, ya falleció, o quizás es ausente, no está ahí. Hace una vez un joven me dijo, no pude decirle a mi padre nada de lo que tenía en mi corazón. Y yo le decía, mira, te voy a dar un consejo. Tómalo, déjalo, ¿verdad? Tú ya no puedes que él vuelva de la tumba. Ya no puedes hacer eso. Pero si quieres desahogarte en tu cuarto, con una silla, e imagina que ahí está tu padre. Y lo que no le pudiste decir en vida, díceselo. Quizás nadie te va a escuchar, solo Dios. Pero desahógate. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Porque tú nos has dicho la clave del éxito para que nos vaya bien. También has añadido que nos quieres dar larga vida. Y yo sé que hay excepciones, hay gente malvada que dura por mucho tiempo y que aparentemente le va bien, pero ¿qué es la vida comparada a la eternidad cuando exista un juicio contra el trato hacia los padres? La Biblia nos dice, tú nos dices, honra a tu padre y a tu madre. No si sean buenos o si fueron proveedores, sino simplemente como mandamiento. Y tú te comprometes en que nos vaya bien y alargar la vida sobre la tierra. Te ruego, Señor, que los que estamos aquí y tenemos padre, lo valoremos. Y los que seamos padres, les enseñemos a nuestros hijos e hijas, el valor de honrar a los padres. En el nombre de Jesús. Amén.